Vamos a ver. Buenas tardes. Vamos a ver la parte final del problema para resolverla. Habíamos quedado nosotros en el momento mayor que teníamos en la estructura, que era el momento 3, que iba a ser igual al momento 5, porque ambos tienen como longitudes 9 metros para su obtención. Entonces, en este caso, el momento 3 es 42.165.36 kilogramos por metro, perdón, y habrá que cambiarlo a kilogramos por centímetro, multiplicándolo por 100. De tal manera que recorriendo los dos lugares o los dos ceros necesarios para hacerlo, entonces nosotros tendríamos como resultado 4.216.536 kilogramos centímetro como momento. Y para este momento vamos nosotros a diseñar. Entonces, ahora voy a hacer algo similar a lo que hicimos nosotros en el diseño de la viga. Voy a tomar en cuenta las dimensiones de la viga que ya decidí. Entre las dimensiones de la viga que ya decidí, pues tenemos que es 60 centímetros, que el recubrimiento son 5 centímetros y que por tanto el peralte efectivo será 55 centímetros. La fórmula que les muestro a continuación, pues es una fórmula que nosotros ya hemos desarrollado, que ya hemos resuelto anteriormente en los ejercicios, que es Mn es igual a F'C BW cuadrada por BW D cuadrada que multiplica 1 menos 0.59W. Esta fórmula es la del momento nominal. Cabe hacer una aclaración. Lo que yo he obtenido a través de los diagramas es algo que se llama MU, que ya también vimos nosotros como ejemplo. Mientras que la fórmula está observada para un MN. ¿Cuál es la diferencia? El momento nominal es el momento que resiste la estructura, mientras que el momento MU, o los momentos que están en el análisis de estructuras, son los momentos que van a ocurrir en la estructura, a los cuales debo de ser capaz de soportarlo. Por lógica, si yo planteo eso, debo de decir que el momento último con respecto al momento nominal es la referencia entre cuál es el momento que existe en la estructura por las cargas y Mn es el momento que resiste la estructura por su refuerzo. Entonces, debe de resistir más la estructura o debe ser mayor la resistencia al momento nominal para la estructura con el concreto reforzado. Debe de resistir más la estructura de lo que se va a presentar. Entonces nosotros tenemos claro esta situación. Sin embargo, nosotros podemos entender que exista una relación similar en donde digamos, bueno, vamos a hacerlo o a diseñarlo al límite del momento, al límite del momento nominal. ¿Qué sería? Que el momento último y el momento nominal fuesen iguales. Si fuesen iguales, teóricamente el momento que se presenta es el mismo momento para el que diseño la estructura. O sea, lo hago que la estructura resista lo mismo que se va a presentar. Pero eso no sería muy seguro. Por lo tanto, le voy a agregar un factor que sería el phi mn. De tal manera que voy a hacer este ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un momento actuante de 70 toneladas metro, el phi para flexión es 0.9, si recordarán, y mn es el valor de la resistencia nominal. De tal manera que si esto fuera correcto, 70 toneladas metro dividido entre 0.9 me va a generar un resultado de momento nominal. Vamos a ver este ejemplo. Lo voy a calcular aquí rápidamente. Vamos a ver 70 entre 0.9 me da 77
0.77. Quiere decir que yo voy a diseñar la estructura para soportar un momento 10% mayor que el que se presenta. En vez de que actúe, de tener un momento actuante de 70 toneladas metro, lo diseño para que resista para un momento de 77. Y es la forma en la que garantizo que el desempeño de la estructura va a ser el deseado en el elemento. Entonces, voy a subcambiar Mn por Mu, porque lo que yo tengo es un momento actuante en la estructura. Si yo sé de esta igualdad, de que phi Mn es igual a Mu, despejando Mn, yo puedo decir que Mn es igual a Mu, o el momento actuante, sobre phi. De tal manera que el momento actuante, pues es ese que tengo aquí, lo voy a sustituir en la fórmula y es por eso que se va a presentar de la siguiente forma. Phi Mn es igual a Mu, Mn es igual a Mu sobre phi. Y entonces lo que hacemos, pues será sustituir Mn por Mu sobre phi y ponerlo en la fórmula original que sería esta que tenemos aquí arriba. O sea, lo único que estoy haciendo es sustituir Mn por Mu sobre phi. ¿Qué voy a hacer ahora? F'C BD cuadrada lo voy a enviar hacia el otro lado del elemento. ¿Por qué? Porque de todos estos tres cosas que tenemos aquí, tengo valores numéricos que ya conozco. Entonces, me convendrá despejar todo hacia un lado, de tal manera que resuelva esa parte para ir simplificando la ecuación. Y me va a quedar lo que observamos aquí. Mu sobre phi F'C BD cuadrado es igual a W por 1.059 W. ¿Qué es lo que voy a empezar a hacer para resolver este problema? Esta parte que tengamos aquí, de todo esto yo conozco su valor. Mu va a ser el momento 3, en este caso que estamos diseñando el momento 3. Phi es 0.9, que sería este valor. F'C es la resistencia del elemento, 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. B va a ser el ancho de la viga, que son 30 centímetros, y D el peralte efectivo, que va a ser el peralte menos el recubrimiento. Si la viga tiene 60 centímetros de peralte y 5 de recubrimiento, el peralte efectivo será 60 menos 5, dándome un valor de 55 que se eleva al cuadrado. Entonces yo resuelvo esta operación y me queda que como resultado 0.2065. Esto es igual al mismo valor que tenemos acá. Esto no ha cambiado, esta parte de la ecuación no ha cambiado, simplemente resolví esto y le encontré un valor numérico de 0.2065. Ahora, ¿qué va a seguir haciendo? Bueno, pues W multiplica 1 y multiplica a 0.059 W. De tal manera que W por 1 me queda W y W por menos 0.59 W me queda menos 0.59 W cuadrada. La siguiente parte que voy a hacer es igualar a 0 esos valores. Vamos a hacer lo siguiente. Una vez que igualamos a 0, que sería esta parte, lo voy subiendo para avanzar más rápido. Voy a enviar, yo les recomiendo que hagamos esto, que estos valores los envíe hacia el otro lado. Y así igualemos a 0 en el despeje. Menos 0.59 W cuadrada al irse al otro lado se convierte en positivo, porque si está restando, al otro lado se pasa sumando. W es positivo, pero como está sumando, al irse al otro lado, se va a pasar restando, de tal manera que ahí aparece el signo negativo. Y 0.2065 va a permanecer con su valor debido a que no cambió de lugar, entonces pues no hay una modificación. Eso es igual a 0. Ya teniendo esto, ustedes recordarán
Ustedes recordarán que esto se resuelve por una cosa que vieron ustedes o un tema que vieron ustedes en secundaria que se llama fórmula general. Es cuando tenemos nosotros un elemento con esta forma, una cuadrática, un elemento elevado a la variable y una constante igualada a cero. En este caso, el valor de A va a ser 0.59 porque es el valor de la cuadrática. W es el valor de la variable. En este caso es menos W, pues no tiene el signo de 1, pero pues sería menos 1 realmente dentro de la estructura. Y el valor de C sería 0.2065. Y estos valores los voy a poner en la fórmula general que vimos nosotros en la secundaria. La fórmula tiene esta forma, que ya la conocen. Y lo único que voy a hacer es sustituir los valores que tengo aquí en dicha ecuación. Va a ser menos B, y B vale menos 1, por eso es menos menos 1, más menos B al cuadrado, que sería menos 1 al cuadrado, menos 4 veces A por C, de tal manera que nosotros, el valor de A pues es 0.59 y el valor de C es 0.2065. Este es A y este es C. Todo esto entre 2 veces A. Acuérdense que todo está dividido entre 2A. Entonces, yo les recomiendo que hagan esta parte. Generalmente hay mucha gente que tiene problemas con esta operación. Les voy a pedir a ustedes que si tienen problemas para hacer estos ejercicios, realicen primero esta parte. 4 por 0.59 por 0.2065. Ese valor lo que van a hacer es restar 1 menos el valor que encontraron y luego lo que les dé de valor le sacan la raíz y luego va a ser ese valor que tengan, pues va a ser 1 menos el valor ya con la raíz sacada entre 1.18. El W o el índice de refuerzo, que es esta fórmula, tiene una parte negativa y una parte positiva. El valor que me va a interesar, como ya lo hemos visto, es el que me dé un valor positivo y menor a 1. En este caso va a ser la resta la que me va a sacar este valor. Va a ser 1 menos el valor de todo esto, que no sé, ahorita no recuerdo cuánto dio, 1 menos todo ese valor entre 1.18 es el valor que me está dando el índice de refuerzo que ustedes tienen ahí. Ahí tenemos nosotros estos valores que tenemos ahí como utilización. Ahora, vamos a ver, tú tienes W que va a ser 0.24067. Ese es el índice de refuerzo. Nosotros tenemos una fórmula que es W es igual a ρ por Fy sobre F'C. Sin embargo, yo ya conozco el valor de W. Ya ese valor a mí ya no me interesa obtenerlo porque ese valor ya lo tengo yo, lo acabo de solucionar mediante la fórmula general. Entonces lo que voy a hacer es despejar este valor, esta fórmula, pero para ρ, para el índice de refuerzo. Lo voy a dejar solo de tal manera que F'C se va a ir al otro lado, estaba dividiendo, se va a ir multiplicando. Fy que estaba multiplicando se va a ir dividiendo y me va a quedar este despeje como tal, que va a ser ρ es igual a W F'C sobre Fy. ¿Qué diríamos aquí? Ρ es igual a W, que es 0.24067, y aquí lo tengo, multiplicado por F'C, que es 250, entre 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Quiere decir que mi valor de ρ va a ser igual a 0.014326. Viéndolo
para que usted lo entienda, que no se describe en los libros y nunca lo vas a ver así, pero esto es 1.4326 veces por ciento del área transversal para que usted entienda los valores. O sea, es el acero que me está diciendo que necesito para la estructura, para la viga es 1.43 del área que este presenta. Pero recordemos una cosa importante. Las vigas deben de diseñarse para que trabajen de forma subreforzada. Dijimos nosotros que queremos una falla dúctil en el elemento, no queremos nosotros una falla frágil. Entonces, ya platiqué con ustedes que necesitamos tener un acero mínimo y un acero máximo y que el acero que utilicemos o que necesitemos utilizar debe de estar en ese rango. Entonces, este acero que saqué aquí, este por ciento de acero, lo voy a dejar en stand-by. No lo voy a colocar, no lo voy a utilizar todavía. Voy a revisar si está dentro de los límites para generarme una falla dúctil en la estructura. Entonces, vamos a ver eso. El ACI me da unas fórmulas para revisar el Rho mínimo y el Rho máximo. Veamos lo siguiente. Rho mínimo tiene dos criterios. Uno es 14 sobre FY y el otro es 0.8 que multiplica la raíz de F'C sobre Fy. Esos son los dos criterios que me maneja el reglamento del ACI. Entonces voy a hacer la operación que sería 14, que sería un valor de constante, entre 4.200 kilogramos centímetro cuadrado, que es el Fy del acero. Como resultado me queda que el Rho mínimo es 0.00333 hasta el infinito del elemento. El segundo criterio es 0.8 que multiplica a la raíz de F'C. En este caso, la raíz de F'C va a ser 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado y Fy 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Como resultado me queda 0.003011. Estos dos valores, como lo podemos ver, este depende de la resistencia a compresión. Por eso va a regir siempre el que sea mayor de los dos. En este caso, el que es mayor de los dos es 0.00333 y va a ser el que vamos a tomar en cuenta como Rho mínimo. Ahora vamos, por eso aquí ponemos rige Rho mínimo 0.00333, que es el mayor de los dos. Bueno, vamos a seguir con este asunto. Y entonces voy a Rho máximo. Rho máximo yo les dije que debería de ser igual al 75% del Rho balanceado, que es esta fórmula que tenemos ahí. Esto ya lo habíamos platicado anteriormente. Habíamos dicho que Rho balanceado es la cantidad de refuerzo que me haría fallar el concreto y el acero al mismo tiempo. Pero como yo no lo puedo permitir porque sería una falla frágil, solo puedo llegar hasta el 0.75% para seguridad de la estructura. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a multiplicar 0.75 por el Rho B. La fórmula del Rho B va a ser esta que tenemos aquí. Donde beta 1 sabemos nosotros que es 0.85, porque el concreto tiene una resistencia de 250 menor a 280 kilogramos centímetro cuadrado, que es lo que les dicté y es lo que dice el libro. El F'C es 250, Fy es 4200 y acá también Fy es 4200. Sustituimos y me queda que el Rho balanceado es 0.025297. Que para que lo vuelvan a entender ustedes, pues me está diciendo que 2.52% de acero de la sección sería la sección que me llevaría a una falla balanceada, o sea que el concreto y el acero pues fallan. Como yo sé que eso no lo quiero, pues no le voy a poner ese 2.5%. Lo que voy a hacer es irme al 75% de ese valor para no llegar a la falla frágil.
Entonces, multiplico 0.75 por el valor que tenemos ahí, 0.25 lo multiplico por el 75% y me queda que el RO máximo es 0.18973. Ahora voy a colocar o voy a hacer la revisión del RO mínimo, el RO máximo y el RO que obtuve. Para que el elemento sea satisfactorio, el RO necesario de la estructura, que en este caso es este, debe de estar entre el RO mínimo y el RO máximo. Debe de estar entre el valor máximo y el mínimo para ser aceptado y para decir que la viga está correctamente diseñada. Si no está dentro de ese rango, debo de cambiar las dimensiones de la estructura de la viga para permitir estar dentro de los valores que me permite el reglamento. RO es 0.014326, que fue el valor que aquí tenemos, que aquí calculé de la estructura. Es este valor que saqué yo. RO mínimo es el mayor de los dos criterios, 0.0033, y RO máximo es 0.018973. Los pongo los tres y reviso que se cumpla lo que he puesto aquí. Que el acero, que el RO que le ponga sea mayor que el RO mínimo. 0.014 es mayor que 0.0033. Eso está bien. RO máximo es 0.018973 y debe ser mayor que RO. 0.018 pues es mayor que 0.014. Por lo tanto, las dos cosas se cumplen. Por lo tanto, la viga está bien. Se le puede colocar ese contenido de acero y su falla, si existiese, pudiera ser frágil. Entonces, hasta ahí vamos bien. Una vez que el porcentaje de acero es revisado y cumple dentro de los estándares mínimos y máximos, pues voy a calcular ahora el contenido de acero para esa estructura. La fórmula es AS es igual a ρ por B por D, donde ρ es el valor que saqué, 0.014326, que multiplica B, que es el ancho de la viga, y D, el peralte efectivo, que es 55 centímetros. En este caso, quiere decir que la cantidad de acero necesaria para esa viga es 23.63 centímetros cuadrados de acero, lo necesario para que la estructura resista el momento que se va a presentar en esa viga. Ahora voy a revisar cuántas varillas necesito para cumplir con tal propósito de tener al menos 23.63 centímetros cuadrados. Me voy al número de varillas y propongo utilizar una varilla número 8 en el elemento. A esta varilla número 8 le corresponde un área de 5.07 centímetros cuadrados de acero por varilla que utilice. De tal manera que voy a saber cuántas varillas necesito para dar 23.63 centímetros cuadrados de acero, dividiendo la cantidad de acero AS sobre el área de una varilla número 8, en este caso 5.07 centímetros cuadrados. Este valor me queda que para poder dar 23.63 centímetros, necesito yo 4.66 varillas. Como es lógico, yo no puedo utilizar 4.66 varillas porque no me lo permitiría, no lo podría yo cortar a esa precisión el elemento. Tengo que ponerlo las varillas en números enteros. Por lo tanto, voy a decidir utilizar 5 varillas, que es un número mayor que el necesario para la estructura. Entonces nos tenemos que ir para arriba y tendríamos que colocar 5 varillas número 8. Ya tengo que colocar 5 varillas número 8 para el momento 3 y que esto debe de ser pero tengo otro problema adicional. Y el problema que tenemos nosotros es que
no puedo yo colocar mucho refuerzo en una estructura porque puede pasar lo siguiente. Yo necesito que de las 5 varillas que voy a colocar ahí, imagínate que van aquí las varillas. Yo necesito que colocar 5 varillas, aunque aquí estoy dibujando 4, pues la idea es esa, ¿no? Entonces yo quiero dibujar varillas, pero necesito saber cuál es la separación que va a tener libres las varillas. Porque si están muy juntas todas las varillas, no va a permitir que el agregado pase a través de él. Y entonces los agregados del concreto se van a quedar en una zona y se van a segregar, dándome un problema en la estructura. Esto pasa, por ejemplo, cuando vemos estructuras que están como que le llamamos como grampiñadas, como que ves mucho el agregado y no ves el cemento, la pasta de cemento, en una viga, en un cerramiento, que muchas veces pasa con los arquitectos, perdón, con los albañiles, que sucede esta situación. Eh, esto se pasa por un mal vibrado o porque no hay espaciamiento suficiente para que suceda la situación. Entonces, vamos a ver, quiero yo sacar la separación que existe para ver si es posible colocar esa cantidad de refuerzo. Entonces vemos, bueno, yo voy a tener en este caso, voy a tener yo 5 varillas colocadas en la parte superior. Yo voy a tener una viga de 30 centímetros. Voy a tener unos estribos. Y entonces debo de permitir que la separación libre me permita que el agregado pase a través de ahí. Por regla general, un agregado de concreto tiene 2 centímetros más o menos de separación. Eh, en la realidad, nosotros tenemos que dejarle una distancia un poco mayor a eso. Por lo tanto, yo necesito al menos 3 centímetros libres para que pueda caber el agregado sin ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues necesito encontrar una separación mayor a 3 centímetros para que pueda decir que la estructura pues, puede ser correctamente diseñada. Entonces vemos, la fórmula va a ser el ancho, aquí aparece la fórmula, separación entre varillas, debe de ser igual al ancho, que son 30 centímetros, y a los 30 centímetros tengo que quitarle 2 veces el recubrimiento lateral, que sería esta partecita que estoy dibujando aquí, que es la zona desde el exterior hasta los estribos, que serían 3 centímetros que le estaría ya dando yo aquí, y 3 centímetros del otro lado, por eso es menos 2 veces el recubrimiento lateral. Luego menos 2 veces el diámetro de los estribos, ¿por qué? Porque también el estribo está ocupando un espacio en 2 zonas que serían estas. Y por último, menos 0.9525 y menos el número de varillas que ocupan un espacio por su diámetro. Entonces esa sería la fórmula entre el número de varillas menos 1. ¿Por qué? Porque voy a tener siempre un espacio menos que la cantidad de varillas que tengamos. Yo tengo aquí 5 varillas y voy a tener 5 espacios libres entre los elementos. Sustituyendo, el diámetro de la varilla número 3 es 0.9525
El diámetro de la varilla número 8 es 2.54. Tengo 5 varillas. Los estribos son 2. Siempre van a ser 2. Y número de varillas menos 1 sería 4. De tal manera que la separación como resultado sería 2.15 centímetros, la separación que existiría entre estos elementos. Como podemos imaginar, no es suficiente para que los agregados pasen a través de la estructura. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El ACI me permite que yo pueda amarrar varillas, que es lo que vamos a hacer nosotros, que aquí se ve. Para que yo pueda permitir el paso del agregado, lo que voy a hacer es amarrar 2 paquetes de varillas en los extremos y dejar una libre en el medio para permitir que este espaciamiento sea lo suficientemente mayor a 2 para poder pasar el agregado de concreto dentro de la estructura. Entonces, esa es la decisión que se tomaría en ese caso. Ahí sería lo que tendríamos que hacer. No es un problema insalvable. Lo que voy a tener que hacer es juntar varillas como lo vimos ahorita. Luego, lo siguiente que me toca hacer en esta casa, en este elemento, será la revisión por cortante. La revisión por cortante, vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que existe un cortante máximo en la estructura que es 1.15 de WLN entre 2. Este es el cortante máximo. Entonces vamos a calcular, ya calculamos el cortante máximo que fue 26.938.98. Ahora lo que voy a hacer yo es sacar el cortante actuante. Acuérdense que va a ser, al igual que el momento actuante o MU o VU, son los que suceden por las cargas, mientras que FIBC va a ser lo que resiste la estructura de concreto reforzado por el refuerzo y por el concreto que le hemos puesto. De tal manera que yo ya sé que el cortante que actúa va a ser 23.000. Vamos a ver cuánto era. 26.938.98 es el cortante que actúa. Y yo necesito que mi viga soporte más de ese cortante que actúa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a revisar con esta fórmula, que es la que me permite conocer cuánto es lo que resistiría la estructura de la viga o del concreto reforzado. Va a ser la fórmula phi por 0.53 por raíz de F'C por B por D es igual a phi BC. En este caso, vamos a ver, phi, por ser otro fenómeno diferente a la flexión, va a ser 0.75. De ahí que se ponga en la fórmula 0.75. Por 0.53 por la raíz de F'C, que va a ser 250 por B por D, que es el peralte efectivo. Aquí revisen muy bien, lo único que se le saca raíz es a F'C, lo demás no lleva raíz. De tal manera que FIBC va a ser 10.370. Y me encuentro con que el cortante actuante es mayor que el cortante que resiste la viga de concreto reforzado con sus dimensiones de 30 por 50, de 30 por 60, perdón. Entonces, como no resiste el cortante, voy a tener que ayudarla a la viga con estribos. Voy a tener que colocarle estribos a fuerza para poder resistir el cortante que se presenta ahí. Entonces, si BU, si el cortante actuante, esto es
lo que debería de ser. El cortante actuante debería ser menor que el cortante que resiste el elemento. Pero aquí no sucedió esto. Aquí el cortante actuante es mayor que el que resiste el concreto. Por lo tanto, requerimos colocarle estribos. Entonces, estos estribos me van a ayudar a que resista yo la carga sobre la estructura. Y vemos aquí. A ver. Los estribos son los que se colocan en forma de rectángulo en la viga para colocar el refuerzo longitudinal. Estos estribos que tenemos aquí, que están aquí, se deben de colocar a cada cierta distancia para que pueda funcionar la estructura. Entonces, eso es lo que voy a determinar. Si este fuese la viga, si aquí yo tuviese la viga, ¿cada cuánto debería yo colocar estribos, que esta sería una vista lateral? ¿Cuánta separación debería de tener los estribos para que la estructura funcione de manera correcta? Entonces yo tendría que sacar la separación de los estribos en la búsqueda de que el elemento no se dañe y trabaje de forma correcta. Voy a hacerlo con la siguiente fórmula. S es igual a V por FY por D sobre BU menos F'C menos phi BC. AB va a ser 2 veces el área de la varilla del estribo. En este caso, 2 veces el área de la varilla número 3, que es lo que vamos a utilizar nosotros como estribo. ¿Por qué es esto? Porque tenemos que el cortante lo que me ayuda es esta parte que estoy yo aquí rayando del estribo, que es la parte vertical del estribo. Entonces tengo 2 varillas en la misma zona. Por eso es que sería 2 veces el área, porque de los 2 lados me ayuda a soportar el cortante del elemento. Entonces, si la varilla número 3 tiene 0.71 centímetros cuadrados de área, pues 2 veces esa área sería 1.42 centímetros cuadrados. Sustituyendo en la fórmula, pues AB va a ser 1.42, como ya lo obtuvimos aquí. FY 4200, D peralte efectivo 55. BU, pues ya lo obtuve, era 26.938.98 y FIBC es 10.370. Esta operación me da que el resultado es 19.79 centímetros. Quiere decir que para que resista el cortante, los estribos deben de colocarse a una distancia de 19.79. Como resulta obvio, pues no le puedo decir al albañil que lo coloque a esa precisión. Entonces tengo que colocarlos más juntos, porque entre más juntos estén los estribos, mayor resistencia me van a dar. De tal manera que tengo que decidir una separación menor a 19.79, que en este caso voy a sugerir 15, para soportar la estructura. Y esto quedaría de esta manera. Vamos a ver. Vamos a ver si aquí podemos reducir. Quedaría, como es momento negativo el 3 que estoy solucionando, las 5 varillas irían en la parte superior. El estribo 3 sería estribo número 3 a cada 15 centímetros y la dimensión sería 30 por 60 en esa zona. Entonces vamos al punto original. Que sería que yo resolví el siguiente momento. Vamos a ver. Yo resolví el momento 3, que es este.
Estoy trazando una línea hacia la viga con la idea de poder ver que ustedes lo tengan más claro. El acero es negativo, por lo tanto, el contenido de acero se debe de colocar en la parte superior, por eso las varillas iban hacia arriba. Y el refuerzo, a ver, borrar, déjame borrar. Vamos a ver si lo podemos ver en más grande. Vamos a ver. 200. A ver, ahí está un poco mejor. Vamos a ver si lo puedo dibujar. Teóricamente, el refuerzo debe de colocarse donde se presenta el cortante, el momento negativo, que es esta zona. Entonces, debería de ir el acero, el acero longitudinal, que ya puse la sección transversal, en esa zona. Ahí deberían de ir las 5 varillas número 8 que dibujé. Ahora, me faltaría calcular pues, las que irían para el momento positivo, que serían en la parte inferior, y para las otras del momento positivo de la... Ahí me quedó feo esto. Vamos a ver, vamos a acercarnos más y vamos a platicar esto último. Vamos a ver, me voy a acercar. Vamos a ponerle más zoom. De tal manera que se vea la viga nada más. Ahí está la viga. Entonces, la viga, en teoría, debe de tener momento negativo. El acero debe de ir en la parte superior. Luego debe de ir momento positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. El único que he calculado hasta ese momento, hasta este momento que llevo aquí, es este que serían las 5 varillas número 8, que es el momento 3, el de esta zona. Ahora, usted se preguntará, ¿cuánto debo de tener la longitud de esas 5 varillas? O sea, ¿cuánta longitud deben de tener? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle hacia los lados de esta viga 1/3 de la longitud 1 más 1/3 de la longitud 2. O sea, es 1/3 de 9 metros más 1/3 de 9 metros, que serían 18.3. Sería que esa viga terminaría midiendo 6 metros entre 3 a cada lado, ¿no? 3 para acá y 3 para acá. Y acá sería pues 1/3 de L1
aquí sería, en C, sería 1/3 de L2 más 1/3 de L3. Y esa es la distancia que debe de tener la estructura, y eso se va a repetir para todos los tramos. Mientras que eso es para los momentos negativos. En los momentos positivos, que son cuando el acero va en la parte inferior, que son todo esto, todos estos, se opta por dejar la viga continua. Aquí las varillas que tengamos se optan por dejarlas alrededor de toda la viga. De tal manera que yo, la mayor que me haya dado de todos los momentos positivos de analizados de todo el sistema, es la cantidad de varillas que le voy a poner. Por ejemplo, si aquí en un momento positivo acá en esta zona me dio 4 varillas y acá me dio 3, pues voy a colocar 4 varillas parejo en toda la parte inferior. Entonces, el momento, las varillas inferiores se mantienen continuas y estas las dejo a la distancia que ya platicamos. Mientras que los estribos de la viga se van a colocar pues a cada se van a colocar pues a cada 15 centímetros del elemento. Pone que esa es la viga. Entonces, pues aquí va supuestamente los estribos. Pues el siguiente estribo que tenga la estructura, que aquí pues nomás voy a dibujar lateralmente porque pues se van a empalmar y no se van a ver bien. Entonces sería algo así, ¿no? Pero los estribos se colocarían a una separación entre ellos de 15 centímetros como tal, entre ellos de aquí hasta acá 15 centímetros, y pudiendo mantenerla en toda la viga. Es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces ahí nos quedaríamos. Les pido que las dudas me las comenten, las vean y las platicamos el martes. Entonces que estén muy bien.